Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, vamos a charlar un poco de lo que tiene que ver con el voto útil, lo que va a votar la gente. Este famoso tema de, veníamos pensando en una segunda vuelta, veníamos pensando en un Scioli Macri, y de repente un Massa que empieza a aparecer ahí adentro, la probabilidad de que a lo mejor gane en primera vuelta el 25 de octubre, Daniel Scioli, bueno, todo eso con nuestro gran amigo Mariano Barrio. Mariano, un gusto tenerte. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, un gusto para mí. Hay muchas cosas que van cambiando, ¿no? La primera que te voy a preguntar es una teoría que yo tengo dando vuelta y es, al 25 de octubre estamos a más o menos 45, 40 y pico de días. Hay como un efecto donde hay una cosa que interfiere, a la gente le hace así, de repente la gente se olvida, aparece otra en el medio, ¿no? Un montón de estas cosas. Entonces yo a veces digo, esto es como una jugada de ajedrez. Deberías tener una suerte de despelotes hasta que los 10 días antes o los 5 días antes no seas vos el último, ¿no? Claro. Porque es como que el último es el que se va a comer el palo. Es como el ¿Cómo lo juego de ves? la silla, el que queda último Exacto. ¿no? Sí, sí. Entonces vos ves, ahora le cayó a Niembro. Pero al y yo digo, revés, sí. el tema de Niembro, bueno, cayó ahora. Esperemos que no caiga mucho más, ¿no? Antes de esos 5 o 10 días antes de las elecciones. Claro, sí. Hay muchos escándalos y además hay un interés del gobierno de Cristina Kirchner de generar o ir generando más escándalos. Sobre todo después de que tuviste un conflicto, una crisis en Tucumán, como la crisis de las elecciones que ahora quedaron anuladas en la Cámara Contencioso Administrativo. Esto le pegó muy fuerte al Frente para la Victoria, al gobierno, a la Casa Rosada y a la candidatura de Daniel Scioli, en perspectiva de que puede quedar deslegitimado cualquier resultado el 25 de octubre si no es claramente una diferencia, si no hay una clara diferencia Claro. entre Macri, que supuestamente va a ser segundo, y Scioli. Bueno, y hay además denuncias de irregularidades. Supongamos que el 25 de octubre vos tenés un escenario en donde haya denuncias de robo de boletas. 10,02% se va a Claro, bárbaro. claro, con denuncias de fraude, de robo de boletas, de irregularidades, de mala transcripción de los resultados en las actas. Supongamos que pasa lo que pasó en Tucumán o algo menos, y la diferencia es de 10,2. Entonces, toda la oposición va a saltar a decir hubo fraude, hubo una manipulación de los resultados, queremos votar de nuevo. Es decir, puede ocurrir, esta es la preocupación del gobierno hoy. Por eso quiere dejar bien en claro que en Tucumán ganó Juan Mansur, el Frente para la Victoria, y que no haya más discusión en ese sentido. Quiere cerrar la discusión. Claro. Bueno, obviamente ya apeló la decisión ante la Corte Provincial, ante la Corte Suprema Provincial. No sabemos cómo va a actuar la Corte Provincial, pero en todo caso el tema puede llegar a la Corte Suprema de Justicia, y si no hay resolución antes del 28 de octubre, en Tucumán va a haber intervención federal, porque no va a haber un gobernador para reemplazar a José Alperovich. Entonces, bueno, después vienen todas las amenazas, Carlos Juncker que dice vamos a intervenir a la justicia, al Poder Judicial. ¿Se puede hacer bueno, eso? se podría, es decir, es, digamos, Bueno, una medida muy autoritaria, una medida arbitraria, Mm. sobre todo si no tenés un buen fundamento. Pero el gobierno de Cristina Kirchner puede hacer cualquier cosa, ya lo ha demostrado. Entonces, es una afrenta a la democracia, ¿no? Plantear una cosa así, pero lo están planteando. Ahora, esta sucesión de escándalos, como la de Fernando Niembro, que es un claro error político del PRO y de Cambiemos y sobre todo de Mauricio Macri, le dejó un flanco abierto al gobierno, y ahora el gobierno va por más. El gobierno de Cristina Kirchner está juntando una pila de carpetas para tratar de tirar contra el gobierno de Mauricio Macri a lo largo de la campaña. Creen que la operación de Niembro resultó un éxito porque lograron que Niembro se baje, lo que para Cambiemos fue un gesto de transparencia, de tratar de mostrar un gesto diferente frente a un oficialismo que ante las denuncias de corrupción se abroquela y defiende a los acusados y a los sospechosos. El macrismo pensaba que con Niembro, renunciando, podía lograr cierto oxígeno. Hay que ver si lo logra, porque en realidad el gobierno lo tomó en sentido contrario. Dijeron, bueno, renunció, entonces ahora que digan quién le pagó los contratos a Fernando Niembro por 21 millones de pesos. Dicen que quieren ir por Macri y por María Eugenia Vidal. Se habla de denuncias contra el marido, el esposo de María Eugenia Vidal, Ramiro Tagliaferro. Hay muchas versiones dentro del gobierno de que quieren
montar un escenario de mucho escándalo en la campaña para poder, de alguna manera, neutralizar los escándalos que tiene el propio oficialismo. Y ahora un escándalo que se suma, que es la declaración de Alejandro Bursaco en Estados Unidos ante la Fiscalía de Nueva York, en donde aparentemente, según todos los trascendidos, ha involucrado a hombres muy importantes de la Casa Rosada en el escándalo de sobornos del fútbol. Estamos hablando de José Luis Mesner, que es secretario general de la Conmebol, que es un hombre muy cercano a Aníbal Fernández, de Pablo Paladino, el director de Fútbol para Todos, que es un hombre muy cercano a Aníbal Fernández, y a Gabriel Mariotto, vicegobernador de Scioli, hombre de la provincia de Buenos Aires, y también de Luis Segura, que era el segundo en ese momento de Julio Grondona, que negociaba todos los contratos de televisión con Carlos Zanini, en el despacho de Carlos Zanini, a donde acudían Julio Grondona y Alejandro Bursaco, que era el CEO de Torneos, y Grondona, aparentemente, el segundo Grondona, que se ocupaba de todos los derechos de televisación y de la negociación con Fútbol para Todos, era el propio Luis Segura, hoy presidente de la AFA. O sea, Segura, Mesner, Paladino, mencionados en el escándalo de soborno. Hay que ver si no alcanza esto a más funcionarios de Fútbol para Todos. Entonces, todo esto también lo están pidiendo la Casa Rosada y quieren ganar de mano la partida y generar un fuerte escándalo y tratar de bajarlo a Macri, bajar la intención de voto de Macri y subir la intención de voto de Sergio Massa. Ahora, este escándalo no les pega directamente a ellos. O sea, que hagan todo este ruido, ¿no le perjudica a todos los, digamos, a los candidatos propios? ¿Cómo van a hacer para neutralizar el ruido de Macri, que les baje los decibeles de este otro? No, digo, claro, lo de Bursaco no lo están manejando ellos. Claro. Es una cosa que tiene su dinámica propia en Estados Unidos. Va a caer, les va a explotar. Se cae de Maduro y ellos saben que puede llegar a haber problemas con ese tema. Por eso digo, ellos quieren generar una agenda propia, claro, tomar la iniciativa con estas denuncias contra el macrismo, digo, para neutralizar lo que ellos llaman la campaña de la transparencia en contra del gobierno y tratar de demostrar o pretender demostrar que en realidad en la política argentina son todos iguales y entonces bajarle la intención de voto a Macri y subir, tratar de elevar, tratar de respaldar, levantar la figura de Sergio Massa, porque Massa es el único que le puede sacar votos a Macri. Con eso, redondeo, con eso, ¿qué podrían lograr? Que Macri se aleje de los 10 puntos o quede afuera de los 10 puntos de diferencia y Massa suba un poco de intención de votos, pero eso no alcance a bastar para la posibilidad de que Massa entre a un balotaje. Entonces quedaría fragmentada la oposición y Scioli con un 40% podría ganar en primera vuelta. Este es el escenario que ellos desean, ¿no? Ahora te quiero jugar específicamente con la estrategia de Massa y el gobierno y qué puede pasar después. ¿Qué tienen después si Scioli gana en primera vuelta? Porque a lo mejor no le interesa a él llegar al balotaje porque sabe que no le va a alcanzar seguro, pero sí le interesa lo que pueda pasar negociando con Scioli. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está pasando también con el periodismo? Porque hay un periodismo militante, un periodismo garpado, un periodismo, digamos, que de todo hace, digamos, una caja. Yo lo veo a mi hijo viendo Fútbol para Todos y no sé cómo apagarle el televisor, porque escucho, viste, una sarta de cosas que es una canibalización contra un solo candidato, ¿no? En este caso contra Macri. Y por el otro lado veo que el periodismo serio, el periodismo inquisidor, también le tira a Macri. Entonces digo, qué injusto es, porque a ver, el otro se fue a Italia, unas inundaciones de órdago, montones de productores y gente afuera, la provincia de Buenos Aires hecha fleco, el conurbano hecha fleco, y no hay bala que le entre, o Tucumán, y no hay bala que le entre, porque vos tenés toda esa caja de resonancia, y Macri no la tiene, es como una lucha desigual. Macri tiene toda esa caja de resonancia que le impacta en contra, más el periodismo, todos nosotros que de alguna manera buscamos esos puntos, ¿no? Hay como una especie de desbalance fuerte. Claro, bueno, lo que pasa es que yo me incluyo en el periodismo independiente, en el periodismo tradicional, el periodismo ya establecido hace muchos años, hace siglos en la Argentina, en el cual uno se ha formado, y cuando aparece un caso de corrupción que implica a un gobierno, como el de Cristina Kirchner, uno lo tiene que informar sin concesiones y con mucho rigor. Y cuando aparece un caso de corrupción que implica a un opositor o a un político o a un jefe de gobierno de signo contrario, también lo tiene que hacer. Porque, digamos, el periodismo
De lo contrario, perdería su credibilidad. Es decir, todos los medios, por más que uno pueda tener una postura muy crítica contra el gobierno de Cristina Kirchner en este momento, no podemos desconocer que lo de Fernando Niembro hasta ahora es indefendible. No lo pudo defender. Niembro no ha podido explicar qué razonabilidad económica tenían los contratos, que pueden ser de 20 millones, de 22, de 50, no importa. Claro, uno se, digamos, compara y dices, bueno, a Niembro le dieron 20 millones de pesos y a Lázaro Báez le dieron 8.000 millones de pesos en obra pública. Y más Lázaro Báez le alquilaba por... Cristóbal López, más un montón, digamos, ¿ves? Sí, electroingeniería, Cristóbal López, es decir, el capitalismo de amigos que se ha criticado y se ha, quizás se le ha descripto con muchísimo detalle a lo largo de estos 12 años. O el financiamiento, te digo, de las elecciones en Tucumán, porque ¿cuánto cuesta haber armado una elección en la cual prácticamente ganaste? Tuviste el flaco con la caja de fósforo que te quema la urna, los flacos en el correo, porque cada uno de esos no van por el voto. Sí, ese tipo tenés que pasarle algún cheque. Digamos, ¿cuánto está claro, cuesta todo eso? ¿Cuánto va a costar la del Chaco? Lo que pasa es que el kirchnerismo juega con un dato a favor en este caso, y me lo decían funcionarios en los últimos tiempos, que nadie pretende del kirchnerismo, los votantes del kirchnerismo no pretenden del kirchnerismo que no robe. En cambio, los votantes de Macri... Estamos jorobados como ciudadanía. Exacto. En cambio, los votantes de Macri ven como un valor la transparencia y el cambio en las malas prácticas políticas. Este es el gran problema. Pero, digamos, por más que a Niembro se le hayan encontrado 20 millones y a Lázaro Báez se hayan encontrado 800 millones, de los cuales cientos de millones volvían a las contrataciones de los hoteles y las habitaciones de Otesur, que son de la propia presidenta, con lo cual uno puede estar infiriendo que se le daba mucha plata para que otra plata vuelva a las empresas de la presidenta, como un retorno, y eso está investigado. El gobierno, en este caso, ha desplazado al juez que investiga esa causa, Claudio Bonadío, que uno puede tener un buen o mal concepto de Bonadío, pero el juez que le investigaba lo desplazó porque estaba a punto de llamar a convocatoria a Máximo Kirchner, pero no podés desconocer que los 20 millones de Niembro están sin explicar. Hasta ahora Niembro no ha podido decir, yo cobré 20 millones y la subfacturación, la subcontratación, aquí está, se gastó en esto, esto y esto. No mostraron un papel. Entonces, en este punto, el macrismo, digamos, tiene que ser más prolijo. Es decir, tendría que haber habido una previsión, o por lo menos una precaución previa, de saber a quién estabas nombrando en la primera candidatura de diputados. Y yo diría que no haberle dado contratos de esa manera, ¿no? Se han manejado muchas cosas, se ve dentro del gobierno de la ciudad, no del todo transparente. Entonces aquí el periodismo tiene que actuar igual, cualquiera sea el caso, que se esté examinando, supuesto, ¿no? Lo que digo es que ante la sociedad hay una desigualdad de información. Porque el periodismo independiente, digamos, el periodismo independiente le pega de repente a las cosas que están mal del oficialismo y tiene todo un aparato enorme que maneja por lo menos el 80% de los medios, más o menos se dice así, que a todo esto lo oculta. Y vos por el otro lado, el otro candidato tiene todo el periodismo independiente que le tira, más todo lo otro, o sea, 100 contra 0, digamos, en valor. Y esto creo que era muy bueno Majul, que decía, la gente en el fondo ve al peronismo como un tipo que tiene un mameluco. Entonces ese mameluco, le cae Otesur, mira, una manchita. Le cae, viste, el robo de tanto, le cae Jaime, le cae, digamos, todo, Vudú, todo esos escándalos y es una manchita. Y el otro es como el guardapolvo blanco. Entonces te cae una mancha de tinta y el guardapolvo blanco como que brilla más, ¿no? Exacto, claro. Pero quiero decir, en términos de sociedad hay una cierta hipocresía también en todo esto, ¿no? Porque están están los dos mal, pero me parece que uno está 400 veces más, porque esa plata es de la gente, y mucha más plata es mucho más hambre para la gente. El otro es un caso que todavía ni siquiera se ha aprobado, muchísimo menor, pero en fin. Y en el medio de todo eso aparece Massa. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hasta ahora los casos de corrupción le ganan 10-1 los del kirchnerismo contra los del macrismo. Sí, me da yo que 10.000-1 me animaría a jugar o por guita o por años de corrupción, claro, ¿no? sí, por decir una cifra. Sí. Lo que pasa es que es como decís, lamentablemente nuestra sociedad tiene una composición que está dividida. Hay un sector de la sociedad que básicamente está muy atado al Estado,
ya sea por planes sociales, por contratos, por empleo público o por licitaciones o por lo que sea, y ese sector de la sociedad no está dispuesto a examinar la transparencia de un candidato, y más si es un candidato del peronismo. O sea, no hace un problema de la transparencia o de la corrupción. Al contrario, hay un sector lo fogonea. 678 habló pestes de Scioli cuando al final negoció Cristina con Scioli, metiendo a Zanini vicepresidente. 678 era Daniel y Daniel. Entonces, digo, esa hipocresía de un medio, lamentablemente la sociedad por ahí lo sigue viendo, y esto totalmente no es nada serio. Ya no podemos hablar de un periodismo serio, ese periodismo que se da vuelta como un panqueque, ¿no? Claro, hay un electorado que es muy crítico y hay un electorado que es acrítico. La sociedad hay distintas capas sociales que dependen del nivel de educación, del nivel digamos, socioeconómico, del nivel de dependencia de un puntero o del Estado. Y ese electorado es acrítico, ese electorado no tiene un juicio crítico. Y hay un electorado que tiene otro tipo de intereses, más republicanos, más democráticos, que ese electorado es crítico. Si vos querés ser el candidato de ese electorado, siempre obviamente hay una masa que fluctúa, que es el electorado independiente, o el electorado que indeciso va de un lado al otro y que es un péndulo por el cual a veces gana el radicalismo y a veces gana el peronismo. Pero si vos querés conquistar al electorado que busca la transparencia, no podés tener una falla como la de Niembro, ¿no? Vamos a Massa. Porque Massa, a ver si vos me ayudás un poquito, ¿no? Yo en Massa veo a alguien que de repente en un momento cuando se la veía mal, quiso negociar con Macri. No sé cómo habrá sido eso, pero él se ve que se quedó mal. Hay analistas que dicen, si hubiera negociado Macri a tiempo y hubiera tenido a lo mejor, dicen algunos menos soberbia, posiblemente hubiera ganado Santa Fe, hubiera tenido una buena elección en Córdoba, no hubiera ido a segunda vuelta en Capital, tendría más fuerza en Buenos Aires, seguramente, y a lo mejor iría al balotaje y lo ganaría. Ahora solo se enfrenta además, me parece, a un Massa que algunos dicen, che, pero a ver, ¿Massa está jugando junto con el gobierno a favor de Scioli? En un momento yo lo escuchaba el otro día a uno de los economistas de Scioli decir, no, bueno, nosotros con la Bani y con el equipo tenemos muchas cosas en común, y como que dialogaban y hablaban, como si vos dijeras, bueno, mirá, a ver, yo lo bajo a Macri de la primera vuelta, yo quedo tercero a lo mejor a 2-3 puntos, gana Scioli, y después somos todos peronistas. ¿Puede haber algo de eso? Hasta ahora no tengo información de que haya un acuerdo explícito entre Scioli y Massa. No sería extraño. De hecho, pareciera haber un acuerdo implícito. Muchas veces en la política se dan las conveniencias concurrentes, ¿no? Los intereses concurrentes que no necesariamente requieren de un pacto entre cuatro paredes y a espaldas de todo el mundo para que haya una estrategia común. Evidentemente, Sergio Massa considera que si él entra en la segunda vuelta y no entra Macri, todo el electorado de Macri lo va a votar a él y le va a ganar a Daniel Scioli en el balotaje. Sí, no sé, esa podría ser una alternativa, es decir, ¿no? Eso es lo que considera Massa. ¿Él lo ve así, pensás vos? Sí. No lo pienso, ¿Él lo cree sé. Que le gana a Macri? Él, o sea, claro, todo el esfuerzo lo hace para ganarle a Macri. El esfuerzo lo está haciendo para intentar llegar a la segunda vuelta. Si para intentar llegar a la segunda vuelta viene un medio oficialista y le hace un reportaje y Macri comete el error, por ejemplo, de cerrar un galpón de C5N, el canal de Cristóbal López, y le hace C5N un reportaje a Massa, y Massa tiene que criticar a Macri por haber cerrado ese galpón y cometer un acto de atentado contra la libertad de prensa, Massa lo va a hacer. Es decir, no va a tener un prurito en decir, no, yo en C5N, como es de Kirchner o de Cristina Kirchner y de Cristóbal López, no voy a salir a hablar, porque no, él va a capitalizar los errores de Macri. Él no va a hacer beneficencia para Macri. Y esto el macrismo lo tiene que saber. Estás hablando de política, estás hablando de la búsqueda de poder, se está jugando la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Entonces, que es una caja importante, ¿no? Entonces, todo lo que Massa pueda obtener de beneficios concretos y objetivos de los medios de prensa del gobierno o de los errores que pueda hacer cometer Macri, y, como el caso de Niembro, los va a capitalizar, les va a intentar sacar rédito. Bueno, eso sería una política lógica, pero y del otro lado, ¿hay algún otro tipo de política de que te estén ayudando, que te digan, che, te doy minutos de aire? Del otro lado, justamente, del lado de Scioli o del lado de el gobierno nacional, también, si entreven que pueden pegarle a Macri con Massa, que es el tercero en discordia,
Y es más creíble una crítica de Massa a Macri que una crítica de Cristina Kirchner a Macri. Porque además impacta diferente en el electorado. Es decir, el electorado de Macri no se va a conmover por una crítica de Scioli a Macri, pero sí se puede conmover por una crítica de Massa a Macri, capitalizando un error objetivo como puede ser el caso Niembro o el caso C5N, por ejemplo, ¿no? Entonces, el gobierno también va a jugar con estas fichas. Ahora, si hay un pacto secreto, eso la verdad es que no lo sé, estaría bueno investigarlo, lo voy a tratar de averiguar, pero evidentemente en esta circunstancia al gobierno y a Scioli le conviene que suba Massa y que baje Macri, porque eso lo acerca a un escenario de triunfo en primera vuelta. Decime, es difícil hablarlo esto, ¿no? Pero algunos empresarios, algunos medios importantes, ¿pueden ya estar jugando fichas en esto anticipadamente, previendo un poco la cosa, diciendo, mira, a ver, como viene la mano, este flaco no le alcanza, los 10 puntos me parece que ya son muy fáciles de lograr, y juguemos la ficha y rodeémoslo y capturémoslo a Scioli antes de cualquier cosa? ¿Ya algunos se pueden haber avivado? Como el tipo que compra ahora porque sabe que un campo va a valer, en un año va a valer el doble. ¿Vos te referís al Grupo Clarín? Sí, medios en general, no quiero enfocarle específicamente a él, se hablaba masivamente, yo no sé si lo hace, no tengo ningún tipo de cosa, pero quiero decir, así como él, otro medio, ¿viste? Que lo pueden hacer, ¿viste? Como decir, Agrositio lo está haciendo, mira, no lo estamos haciendo, pero alguien podría decir, bueno, jugás para alguno otro. Si vos me preguntás, lo pueden hacer y siempre se puede hacer, todo se puede hacer. Que lo estén haciendo no me consta y no lo sé. Por el tipo de comunicación, ¿no? ¿Algún canal, revistas, diarios? Digamos, en líneas generales, yo te diría que los medios en general, por lo general, tratan de establecer relación con todos los candidatos a presidente, porque los que evidentemente tienen mayores chances de llegar, porque evidentemente para muchos temas, digamos, es necesario tener un vínculo institucional entre el medio y un candidato o un presidente, ¿no? Claro. Lo han hecho también con Néstor Kirchner, lo han hecho con Carlos Menem, es decir, porque siempre hay cuestiones, como toda empresa, en las que se depende del Estado para conversar. Es decir, desde el otorgamiento de una licencia hasta el régimen de digamos, de distribución de papel, lo que sea. Es decir, siempre hay cosas que se conversan a nivel de empresa institucional a medios, con lo cual no me resultaría extraño hoy que haya conversaciones o acercamientos, pero yo no estoy en el nivel empresarial, digamos, de ninguno de los medios, ¿no? Con lo cual no lo conozco. No me extrañaría que haya conversaciones con Scioli, ni con Massa, ni con Macri, bueno, por supuesto. Eso sería natural. Además, pero no ves preferencias todavía. Yo hoy por hoy lo que veo es que todos los medios y la política hoy están en una postura de final abierto. Nadie sabe qué va a pasar. Todo esto depende de muchas variables. Ni siquiera las encuestas hoy te pueden dar una radiografía fina y exacta de lo que puede llegar a pasar. Por ejemplo, a nivel nacional, las encuestas prácticamente no se han movido de lo que pasó en las PASO. Algunas encuestas dan que Scioli tiene 38, otras 39, otras 40, pero nadie puede decir, bueno, no, Scioli saltó del 39 o del 38,5 al 43. Claro. Está capitalizando el voto de masa peronista, no lo pueden decir. Lo mismo pasa con Macri. Macri estuvo en el 30% en las PASO y hoy en las encuestas está en el 30, algunos dicen 31, otros 32, pero por lo general están más cerca del 30. Con lo cual nadie te puede decir, uy, mirá, Macri está capitalizando el voto útil de Massa descontento que quiere ganarle al kirchnerismo. Y lo mismo pasa con Massa. Massa sacó 20 puntos junto con De la Sota en las PASO y hoy las encuestas le están dando 19, 18 y hay una suerte de run en el gobierno, interesado por esto que hablábamos antes, que te está diciendo, se estancó Macri, está creciendo un poco Massa. Fíjate que Massa está creciendo un par de puntitos a raíz del caso Niembro, pero en las encuestas esto todavía no he visto ninguna encuesta que lo esté reflejando certeramente. En la provincia de Buenos Aires, con lo cual digo, en el nivel nacional estás hablando de una diferencia de que está rondando los 9 o 10 puntos. Con lo cual no puedes saber si hay segunda vuelta o si no la hay. La mayoría hoy de la política está creyendo que va a haber segunda vuelta, que va a haber balotaje. De todas maneras, estar muy cerca del 10
es casi tener un paso en el abismo. Exacto, estás Porque entre el balotaje. haciéndote una jugada de estas políticas y diciéndote, no sé, cualquier barbaridad, 48 horas antes te afanaron los 2 puntos y listo. Por eso está el gobierno tan fuerte jugando a favor de decir Massa está creciendo y Macri está bajando. Porque estás ahí en el umbral en donde Macri puede caerse de balotaje y si Macri sigue haciendo una buena campaña, Macri se puede subir al balotaje. Y ahí en el balotaje ya es otra historia, es otra elección. Sí, entonces el macrismo y el masismo ahí sí jugarían juntos por una cuestión de necesidad mutua. Ahora, en la provincia de Buenos Aires hay encuestas que están diciendo está ganando Vidal por 4 puntos a Aníbal Fernández. Claro, pero la boleta de Scioli va a traccionarlo a Aníbal Fernández, va a ayudarlo a subir. Y también la candidatura de Aníbal Fernández, como tiene muy alto rechazo, va a traccionar para abajo la de Scioli. Con lo cual, ¿qué gana? ¿Cuál es el vector que gana para determinar si sube Aníbal o baja Scioli? Por eso hoy en la política, vos hablás con gente del oficialismo, hablás con gente del macrismo, del masismo, te dicen final abierto. Nadie sabe qué puede pasar porque la combinación de la posibilidad de un corte de boleta en la provincia de Buenos Aires es muy reducida. Nadie sabe si va a haber un corte fuerte o si no lo va a haber. Entonces, eso va a influir también sobre el resultado y sobre si hay balotaje a nivel nacional. Mariano, ¿cómo lo ves a Scioli? Porque acá hay una buena jugada de si Scioli va a ser Scioli o si Scioli va a ser Cristina. Si Scioli es Scioli, ¿no? ¿Qué va a ser Cristina? Y si Scioli es Cristina, ¿cómo juegan los dos? ¿Y cómo va a jugar el país? Porque si no va a tener Axel de nuevo de ministro, me parece que no va a durar hasta marzo, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí? ¿El tipo logrará independizarse? ¿Tendrá ese factor Virome, que es el tipo que firma el cheque? ¿Cómo juega después la elección del 19, ¿no? Del 19 no, del 17. Del 17. Porque en 2017 tenemos la otra elección. Claro. La otra elección puede aparecer ella como senadora, tener un buen espacio y ser como la espalda de si a él le va mal. ¿Cómo es un poco eso? Es muy prematuro, sí, jugando pero a la es política. interesante. Claro, acá también juegan nuevamente las intenciones de ambos lados, ¿no? Y uno no puede prever cuál se va a imponer sobre la otra. Scioli evidentemente está jugando a tratar de transmitir que a partir del 10 de diciembre gobierna él. Ha dado mensajes muy claros a la sociedad de que va a ser una política más racional que el kirchnerismo en términos económicos, pero de manera más gradual que lo que podría llegar a ser Macri. Ahora, las medidas de fondo serían más o menos las mismas. Reducir el gasto público, reducir el déficit, seguramente, no lo dicen, pero algún tipo de recomendamiento en el tipo de cambio, negociar con los fondos buitres, tratar de poner la deuda en orden para obtener financiamiento internacional, obtener préstamos y también inversiones, traer inversiones de afuera para, digamos, si vos le das un toque a la devaluación y podés licuar un poco el gasto y licuar el déficit, además tener espaldas para levantar el cepo cambiario. Todo esto lo dicen todos los economistas de las maneras, digamos, quizás más disimuladas posibles, pero lo dicen. Ahora, claro, Scioli va a ser más gradual porque tiene un frente interno con el kirchnerismo que es inevitable. El kirchnerismo aspira a condicionar a Scioli a través de Carlos Zanini como presidente del Senado y de Juan Manuel Abal Medina como presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara del Senado y con Axel Kicillof como presidente de la Cámara de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Fíjate la foto de esta semana, Kicillof y Abal Medina presentando el presupuesto en diputados. No sé si la recordás. Esta foto es importante. Estaba también Eduardo Feletti, que fue viceministro de Economía de este gobierno y ahora es presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados. Y estaba Kicillof, ministro de Economía. Entonces, muchos se imaginaron en el kirchnerismo, bueno, esa es la foto del kirchnerismo en diputados y en el Congreso el día de 10 de diciembre después de que asuma Daniel Scioli o Mauricio Macri, claro, ¿no? Entonces, a partir de ese frente kirchnerista, con dos hombres importantes de mucho perfil con relación con el peronismo, con los gobernadores, con la Cámpora, con Cristina, en la Cámara de Presupuesto, en las comisiones de presupuesto en las cámaras, bueno, ahí se vendrá, si es Scioli, un control atenuado, un control moderado, pero un control al fin, un condicionamiento al fin por parte del Parlamento hacia el futuro gobierno. Si es Mauricio Macri, ahí las previsiones, por lo menos lo que quiere, lo que planea el kirchnerismo es un control más fuerte, un control más severo
de parte del Parlamento hacia el gobierno de Mauricio Macri. Después tenés el impuesto al cheque, después tenés la ley de emergencia, todas leyes que se enviaron el martes al Congreso, pero que hay que ver cómo salen votadas, si salen modificadas, si salen derogadas, si salen a lo mejor cambiadas, como por ejemplo la coparticipación al impuesto al cheque. Dicen que en caso de que gane Macri, el gobierno le gustaría coparticipar el impuesto al cheque a todas las provincias para que la nación en el futuro, o sea Macri, no tenga manejo autónomo del presupuesto y darle manejo y autonomía a las provincias, ¿no? En el caso de la ley de emergencia, es una ley que te permite cambiar partidas de un lugar a otro dentro de las partidas de inversiones de capital, o sea, de la obra pública, y también, si vos le votás un presupuesto al futuro gobierno con las obras ya preestablecidas para el futuro año presupuestario, entonces no sería extraño que ganando Macri las elecciones quizás pueda haber una modificación en la ley de emergencia para quitarle a Macri esa potestad de mover las partidas de manera discrecional. Una potestad que siempre tuvo, una facultad que siempre tuvo delegada Cristina Kirchner y antes Néstor Kirchner, por lo cual ella y él podían digamos, repartir las obras entre los gobernadores, ¿no? Complicado. O sea, ese va a ser el escenario. Scioli creo que va a tratar de instalar su autonomía y el gobierno, o el actual gobierno, el futuro kirchnerismo, dentro del peronismo, va a ser un factor condicionante permanente. Te hago la última. Si el 25... Perdón, sí. Con la última. Esto, obviamente, no va a ser estático, va a ser dinámico. Scioli va a intentar, como lo ha hecho en la provincia de Buenos Aires y a lo largo de su carrera, modificar esta situación y tratar de ir de a uno seduciendo a los kirchneristas para que cada vez presenten menos resistencias, ¿no? Tengo la última y como para cerrar un poco el tema de Cambiemos, de Macri. Suponiendo que hubiera este famoso balotaje, ¿no? Sí. El clásico que veíamos hasta hace muy poquito, Scioli y Macri. Primero, ¿para qué lado actuará Massa? Si hasta ahora actuó para tratar de ganar bajándolo a Macri y a Scioli, ¿no? Para que quedara él en el balotaje. Y la segunda es, ¿cómo medís el estilo político, la picardía política, la cancha política y hasta también cierto grado de humildad en los actores de Cambiemos para afrontar lo que hay, ¿no? Como yo te dijera, están jugando con tipos de ligas mayores interesante que lo que tienen planteás. un hambre espectacular y vos sos un tipo fino que en realidad, bueno, tenés hambre hasta acá pero no avanzás más allá, pues hay que correr digamos, hay que manejarse en un terreno sucio. Yo creo que si a un peronista le hubiera ocurrido, a cualquiera le hubiera ocurrido lo de Niembro, era, digamos, me robaste una DRF. Sí. Me sacaste del paquete una DRF y no me avisaste. Bueno, y ni siquiera me avisaste, ni siquiera que me robaste. Sí, no te un contrato de 20 millones en el kirchnerismo no hubiera sido ni tapa de. Pero además que se gastó en publicidad y un montón de cosas. Yo creo que no mostraron la cosa, pero cuando salga. Bueno, ahí tenés, que han ¿no? investigado, me los parece, contratos de publicitarios del gobierno sin ir más lejos, era como una gran con agencia, Sergio Spolsky, ¿no? con los medios de Spolsky. Era una agencia masiva. Pero Exacto. bueno, olvídate del tema, pero te quiero decir una pastilla de RF al lado Entiendo. de lo que quiere decir todo esto. Entonces, Sí. a ver, para hacer ese dictamen, ¿cómo juega Massa? Y cómo es la picardía, te diría. Dos temas estilo muy político, interesantes. O son muy naif. A mí me mandás, me hacen bola los 2 minutos, porque creo que no podría con semejante pecado. Son ¿no? naif. Yo creo que no tienen cabal dimensión digamos, del nivel de operatividad que se necesita en la política para enfrentar a una liga de gobernadores y a un bloque de diputados como es el bloque del kirchnerismo. A veces a mí me da que pensar que tienen un cierto grado de amateurismo político. Ahora, con esto no quiero... En legislativo creo que hay tipos también tienen tipos fuertes. Porque una Lilita Carrió, viste, te aparece al lado de Vidal como el otro día en TN y te aparece una figura que la ves como una figura histórica. Lilita Carrió es otra cosa. Hay sí. un grupo de... Y dentro también creo que del macrismo hay 8 años de tipos como Pinedo, Patricia Bullrich, le pasa el trapo a cualquiera de estos, porque te lo agarra cualquiera Axel Kicillof y te lo da vuelta como un panqueque. ¿No? Me parece que en ese sentido, a lo mejor no tienen gran número, pero creo que si se juntan todos, radicales que tienen mucha experiencia, los que tienen experiencia de ello todo, ahí no le tengo tanto miedo. Pero le tengo miedo en la chicana esta política, ¿viste? Del tipo que viene de jugar en potrero y yo juego fino en colegio privado. Sí, por eso.
más allá de todos los nombres que me diste, que sí son hombres que están hace mucho en política y que conocen y saben cómo son todos los vericuetos, creo que en la general al macrismo le falta un golpe de horno en materia de picardía política, de saber anticipar las jugadas del peronismo y saber resolverlas. Salvarla, ¿no? Con cintura, ¿no? Exacto, yo creo que le falta. Ahora, ¿esto es insalvable? No, no es insalvable. Creo que tienen que tomar conciencia, nada más. Se puede aprender rápido. Y escuchar, se puede aprender rápido, escuchar a los hombres de que dentro del macrismo tienen mucha experiencia de peronismo. Un Cristian Ritondo no es ingenuo, un Diego Santilli no es ingenuo. Saben bien cómo son los códigos dentro del peronismo y creo que en un escenario en donde eventualmente Macri llegue al poder, estamos hablando siempre en tono hipotético, sí, ¿no? Sí, por supuesto. En caso de que Macri llegue al poder, va a llegar, si llega, porque tuvo un apoyo fuerte de Massa en la segunda vuelta. Ajá. Es Lo decir, puede tener. Creo vuelta, que ¿para qué esto, no lo juega Massa? Bueno, este es el otro capítulo que vos fue la primera pregunta, Sí. pero te empecé contestando por la primera, por la dale. segunda. Es el razonamiento más común. Exacto, pero es decir, si llega a estar en el escenario de ser gobierno es porque antes tuvo el apoyo de Massa. Si antes tuvo el apoyo de Massa, lo que tiene que generar, a mi juicio, el macrismo con el masismo es una alianza de concertación en donde haya generosidad de las dos partes, no ahogarse en una negociación en donde cada uno quiere sacar la mayor tajada y finalmente se terminan peleando. Primero generosidad y además saber operar la, digamos, adversidad que van a tener en el Parlamento. En el Parlamento, en diputados, el kirchnerismo va a perder diputados, pero en el Senado va a ganar senadores. Esto según las previsiones que dan los números que se sacaron en las PASO. Es más fácil negociar en senadores que en diputados, parece. No, en senadores vos lo que... Es un ámbito un poco más intelectual para sentarte, ¿no? El otro más masivo. Relativamente sí, pero además el Senado depende mucho de las provincias. Es decir, si vos haces buenos acuerdos con los gobernadores, entonces lo más probable es que los senadores de esos gobernadores están más vinculados a la gobernación provincial, puedas tener apoyo para sacar determinadas leyes. En diputados la cosa es un poco más caótica, pero el kirchnerismo va a bajar su nivel de votos y ahí está la habilidad política del macrismo y del masismo para poder generar alianzas con otros bloques parlamentarios, con partidos provinciales y demás. La gran utilidad de Massa en un gobierno de Macri sería actuar como nexo con el peronismo, con la Liga de Gobernadores, con los diputados, con los senadores del peronismo. Ese podría ser un rol que tenga Massa, que va a ser diputado, en el futuro, si Macri es presidente y si efectivamente hubo una concertación entre el macrismo y el masismo. Y ahora vamos al primer punto, porque está ligado con esto. ¿Massa va a apoyar a Macri en un balotaje? En principio, la intención es que sí. Massa ha dicho... A mí me consta que ha dicho que, y además han hablado mucho con Macri, que él tiene interés en derrotar a Scioli y tiene interés en derrotar al kirchnerismo, porque si no, dentro del peronismo, él se queda solo. Es decir, si gana Scioli y Massa quedó tercero, el día de mañana Massa va a ser un diputado raso y Scioli, va a privilegiar a todos los que lo ayudaron a llegar. En cambio, si Massa ayuda a llegar a Mauricio Macri, puede convertirse en una pieza clave del futuro gobierno, ya sea con ministros que sean de origen masista, claro, enviando ministros al Poder Ejecutivo y también generando un nexo con el peronismo y negociando las leyes dentro del Parlamento con el peronismo, con un cargo importante dentro de la Cámara de Diputados, ya sea jefe de bloque, presidente de la Cámara o algún cargo relevante políticamente dentro de diputados, y con eso Massa reconstruir su pertenencia al peronismo. Es decir, generar un escenario en donde Massa podría llegar a ser un referente, ya eliminados los liderazgos de Cristina Kirchner, de Daniel Scioli, si son derrotados por Macri, por supuesto. Entonces Massa podría discutir el liderazgo en el peronismo, podría transformarse en un hombre de diálogo con el peronismo que
va a ser inexorable la necesidad de Macri, si llega a ser gobierno, de poder hablar con el peronismo, ¿no? Bueno, Macri ha demostrado, si bien esto es más chiquitito, en Capital, que a lo largo de 8 años ha logrado mucho avance y no siempre tuvo mayorías, ¿no? Exacto. Creo que remó muchísimo tiempo sin mayorías, no hemos escuchado grandes escándalos, lo mismo que el manejo de los gremios. Creo que ha manejado bien el gremio de la educación, Sí. ha manejado bien el gremio de todo lo que es la parte de recolección de basura, se Sí. llevó bien con Moyano. ¿Viste ese famoso mito que tenés que ser peronista para manejar los gremios? Eso es o un manejar mito. Creo que eso no. Eso es un mito. Yo creo que siempre un gobierno que entra tiene 1 año o 2 años de luna de miel si hace las cosas bien. Y si efectivamente hace las cosas bien, ya después tiene su propia fuerza política. Entonces, porque la legitimidad construye legitimidad. Es decir, si vos tenés legitimidad de origen y después tenés legitimidad de ejercicio, porque hiciste cosas bien y tenés capital político y vas acumulando políticamente, después vas a ganar las elecciones, después vas a poder operar sobre tus adversarios, es decir, vas a tener muchas herramientas para jugar. Ahora bien, muchos dicen, bueno, pero aunque Massa apoye a Macri en el balotaje, muchos votantes de Massa se van a ir con Scioli. Eso hoy por hoy está un poco en tela de juicio, porque los votantes que ya le quedaron a Massa son votantes muy anti-K, son votantes muy antigobierno. Pero pongamos que una porción de esos votantes se va con Scioli. Lo que debería ser Massa, si efectivamente quiere que gane Macri, y si efectivamente él es el tercero, porque puede ocurrir que Massa sea segundo, no sabemos. La política en la Argentina es muy rara. Pero si él es el que tiene que dar el apoyo a Mauricio Macri, lo que están imaginando tanto Massa como Macri es en presentar a la sociedad de cara a la gente, antes de las elecciones del 25 de octubre, la expectativa de un gobierno de coalición. ¿Para qué? Para que el votante de Massa se fidelice y crea que, bueno, considere que Massa va a ser parte de un gobierno, efectivamente. Antes del 25 de octubre. Antes del 25 de octubre podría haber una señal como la que hubo con la foto de la denuncia de fraude en Tucumán. Podría haber otras fotos, ¿no? Y transmitir un mensaje, Massa y Macri, de que cualquiera sea el que vote la gente, va a apoyar. El otro lo va a acompañar. El otro lo va a acompañar. Ese sería el esquema que están Pese pensando. a todo lo que ahora lo está desgastando Massa Macri. Y bueno, es que hay como un código, un acuerdo no escrito de que, bueno, hasta el 25 competimos, a suerte y verdad. Claro, a lo que sea. Es decir, hasta el 25 cada uno compite con sus reglas, con sus herramientas y demás. Y el 25, bueno, a Massa le conviene que si es si es Macri el que está segundo, le conviene que gane Macri antes que gane Scioli. Esto por ahora, ¿no? A no ser que haya un cambio en la política, como decís, y haya un pacto secreto, que haya algo oculto, que pueden ocurrir esas cosas en la política, que pero los une más a los hasta peronistas, ahora ¿no? Porque son como tres. Lo único que me está faltando, que es raro que no ocurra, y tal vez sea porque esté metido el kirchnerismo en este triángulo, es la relación Macri y Scioli. Porque viste que todo el tiempo hablamos de... Es como un triángulo que lo junta a Macri y a Massa, y a Massa y a Scioli. Pero lo que no hay es el contacto entre estos dos. Viejos amigos, jugadores de fútbol, historias comunes, esposas, digamos, de alguna manera, que vienen también de un mundo común. Yo te diría, qué sé yo, hasta ideales de café, como si fuéramos vos y yo motivo pensamos más o menos igual y resulta que estamos en la antípoda, vos te hiciste peronista y yo me hice progresista, Exacto. ¿no? Como concepto. Pero creo que si a lo mejor no estuviera todo el influjo del kirchnerismo, a lo mejor andás a ver si hasta no habría alianza. O a lo mejor a futuro, ganando Scioli o ganando Macri, alguno no termine negociando con el otro. Yo creo que si gana Scioli y Scioli es presidente, hay un escenario muy probable de que Scioli, ante la resistencia que va a tener dentro del Frente para la Victoria con el kirchnerismo, Scioli va a buscar alianzas con el radicalismo y con el macrismo. Para temas puntuales, ¿no? Alianzas parlamentarias. Sí. Votemos, por ejemplo, no sé, la negociación con los fondos buitres y tratar de convencer a los bloques de la oposición de ese momento de votar, como ha ocurrido muchas veces, incluso en el gobierno kirchnerista, que bloques opositores votaron leyes del kirchnerismo. Entonces va a tratar de buscar en la oposición, Scioli, aliados que le permitan superar la resistencia que va a tener en el propio frente interno. Esto seguramente va a ser así. Además, por la personalidad de Scioli, es una personalidad de acuerdos, de consenso, de diálogo. Él quiere
digamos, al igual que lo hizo en la legislatura bonaerense, tener una política de no confrontación, ¿no? Sí, abierta Es decir, a todos los demás. Sí, exacto. sí, Él, sí. él es un Uno lo ve en su no ministro. confronta. Yo que he estado con el Topo Rodríguez, es un tipo que lo ves que no es. Obviamente, es otra cosa. Que te va a venir a sobrar, o como pasa con el secretario de Comercio, este tipo que se cree que, viste, son Sí, sí, sí. capangas intelectuales, ¿no? En ese sentido es indudable que van a tratar de generar espacios de diálogo. Y si gana Macri, no va a tener otra alternativa que negociar con el peronismo. Ahora, como Scioli tiene pocos legisladores en el Congreso, yo no sé si el diálogo va a ser con Scioli, Claro. aunque hay que ver cómo queda Scioli, si Scioli resultara derrotado, ¿no? A ver qué estatura política le queda a Scioli después de una derrota, porque ahí, vos sabés, en el peronismo son todos caníbales. Sí, El que sí, pierde sí. es el principal traidor. Entonces, a Scioli le van a pasar varias facturas si es que llega a ser derrotado, y ni hablar del kirchnerismo. Va a tratar de, el kirchnerismo, Aníbal Fernández y demás, van a tratar de superar la etapa de Scioli, y entonces por eso yo digo, si gana Macri es porque Scioli quedó afuera de la conversación o va a quedar raleado, entonces Macri va a tener forzosamente que establecer un vínculo, quizás a través de Massa, quizás a través de los peronistas del macrismo, para Y sus tener... aliados de Cambiemos con todo lo que será. Y los radical. aliados, claro, con algunos sectores del peronismo que lo ayuden a votar las leyes, ¿no? Bien, impecable. Che, una nota completa, ¿te gustó? Me encantó. Bien, razonamos un No montón, sé si la gente entendió algo, pero No, yo es creo que decir, sí, a mí me gustó. nosotros hablamos para la gente y sobre todo para muchos que lo ven desde el campo y el sector de la cadena agroindustrial, y para muchos que ven también desde el sitio tuyo, ¿no? Así es, por eso, no, yo creo que está complicada la política, por eso uno a veces habla y no sabe si es del todo claro, ¿no? Pero yo creo que estamos en tiempos claves y esperemos que salga todo bien, ¿no? Sí. Gaucho, gracias como siempre, un gusto Gracias a tenerte vos. acá en Agrositio. Con usted nos seguimos viendo en Canal Agrositio.